Bueno, buenas noches. Saludos a mis hermanos que están conectados y a todos los que están acá presentes. Qué bendición poder estar acá nuevamente. Que Dios nos permita, a pesar de que estaba rico en la casita, ¿verdad? Con esta lluviecita y todo, pero es más hermoso estar acá adorando al Señor y gozarnos en su palabra, en todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender, ¿verdad? Porque eh, aunque uno podría creer que como uno es un ser humano, que uno no puede, no tiene capacidad de enseñar nada, así como el pastor con su reflexión nos enseñó que no se trata de nosotros, se trata de la palabra de Dios. Entonces siempre la palabra nos va a hablar, siempre nos va a enseñar, aun cuando creamos o tengamos un corazón orgulloso que nos diga, eso yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque es cuando Dios quiere hablar a nuestro corazón que vamos a realmente aprender. No es en lo intelectual, sino es cuando Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a orar para, para iniciar con el tema de hoy y darle gracias a Dios por todas las cosas. Señor, te damos gracias, Padre eterno, en esta noche hermosa, Señor, porque es hermosa. Todo el tiempo es hermoso, Señor, porque primeramente nos da la oportunidad, Señor, de venir a estar aquí, Señor, reunidos como cuerpo, a glorificar y a poder exaltar tu nombre, Señor, a través de la obediencia, Señor, principalmente, a través del aprender, Señor, para seguir haciendo las cosas, Señor, como a ti te agradan, Señor. Y eso es un honor, es un privilegio, Señor, que tú nos das, porque podríamos estar en cualquier otro lado, Señor, huyendo de ti, Señor, porque eso es nuestra naturaleza. Pero tú nos has arrastrado, Señor, hasta aquí. Tú nos has traído, Señor. Y eso es, Señor, parte de lo que tú, Señor, quieres enseñarnos en el día de hoy, que es tu misericordia, Señor, que nos ha traído hasta este lugar, Señor. Nos has traído a tus pies, Señor. Nos has traído, Señor, a escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, tanto los que están aquí presentes, Señor, como los que están conectados, Señor, porque tú sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor, y por eso te doy gracias. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Señor, para traer un mensaje claro, Señor, así como tú lo has puesto en mi corazón, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre doy el nombre del título del mensaje, ¿verdad? Antes de iniciar. Hoy no es la excepción, aunque el título que le he puesto realmente no hace alusión a lo que vamos a aprender hoy y van a ver por qué. Porque no quiero enfocarme en la enseñanza central en lo que puse como título, sino que todo mensaje siempre nosotros debemos llevarlo al conocimiento de Cristo, de quién es Él, ¿verdad? El mensaje se llama, le puse como nombre, Las caídas del hombre. ¿Por qué las caídas? Porque normalmente se habla de la caída del hombre. Cuando nosotros hablamos de la caída del hombre, por naturaleza ya nosotros en la mente nos trasladamos al Génesis, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero vamos a ver un poquito más porque no quiero en este mensaje que nos quedemos solamente con la caída del hombre allá en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que esa fue la principal caída del hombre, esa fue la que trajo todas las demás consecuencias que el hombre en las cuales se encuentra hoy y por la cual Dios tiene que venir trabajando y trabajando en el hombre para restaurarlo, para llevarlo otra vez al punto inicial. No sin antes hacer un breve comentario, porque cuando yo estaba preparando esta enseñanza, estaba recordando una película, y ya vine a enseñar con películas. Es que, como decía el pastor, es interesante, pero
De todo podemos aprender, absolutamente de todo. Cada cosa que nosotros, Dios nos permite vivir, incluso de cosas negativas, como la vez pasada también lo había enseñado, ¿verdad? En una de las enseñanzas el pastor le hizo una pregunta a, a uno de los miembros que estaba ahí. Le dijo que si del diablo nosotros podemos aprender algo. Y por supuesto que sí, que se puede aprender de lo bueno, se puede aprender también de lo malo, porque podemos aprender qué no debemos hacer. Bueno, en esta película que yo vi hace un tiempo, tenía una trama un poquito enredada porque era un hombre que él despertaba en la mañana y desde el momento que él despertaba, a él se le quitaba la vida, para no decirlo de una manera brusca, ¿verdad? Él se le quitaba la vida, le quitaban la vida. Pero lo interesante es que cuando él moría, él volvía, él estaba como en un bucle. Yo no sé si ustedes saben lo que es un bucle. Es algo que se repite constantemente. Él moría, inmediatamente él volvía a amanecer vivo, pero todo volvía a acontecer. Y él otra vez, era otra vez, le quitaban otra vez la vida. Pero él recordaba lo que había, cómo le habían quitado la vida el día anterior y él cambiaba algo y él modificaba su accionar para que ya no aconteciera eso. Pero él tenía un problema que, como a él lo estaban buscando tanto, él cambiaba esto y se la quitaban de otra manera. Y así pasó tiempo, tiempo y tiempo de que él iba aprendiendo en el día a día, iba aprendiendo cómo resolver para que cada vez se le alargaran más los días. Él llegó a pasar todo un día completo sin que le quitaran la vida, pero de alguna u otra manera terminaba en el mismo bucle. Empezaba de nuevo y tenía que repetirse otra vez toda la historia e ir cambiando la manera para que él no terminara en la misma consecuencia. Hasta que llegó el momento donde logró vencer para no terminar muerto. A mí se me hizo muy interesante, no en el momento, porque en el momento que estaba viendo la película incluso se me hacía un poco confuso. Me hizo interesante ahora que ya estaba preparando el mensaje y recordé. Porque ahora que yo estaba haciendo mención del capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre cae, no es muy diferente. ¿Por qué? Porque la caída del hombre en Génesis no fue que cayó y el hombre ya toda su vida quedó resuelta después de que Dios la restauró. No, el hombre tiene un ciclo que se repite una y otra vez. Y eso está a lo largo de toda la escritura, absolutamente toda la escritura. Aunque el tema de la caída del hombre en capítulo 3 de Génesis no es el tema de hoy, quisiera que tuviéramos en la mente lo que sucedió allá porque la historia que vamos a ver hoy, la historia que vamos a analizar hoy, no está muy alejado de lo que sucedió allá en Génesis y lo que sigue sucediendo hoy en nuestro día. Pero no quiero que nos quedemos con el hombre, porque nosotros sí podemos aprender cosas del hombre, pero es mejor aprender de lo que Dios hace con ese hombre caído. Porque aunque en la película este hombre, él era el que hacía los cambios, él era el que hacía todo, él era el que se volvía a levantar y hacía las cosas. Nosotros sabemos que el hombre, una vez que cayó por primera vez, no tiene capacidad de levantarse de nuevo. Solo hay uno que lo levanta de nuevo, y ese es Dios. Solo Dios puede levantar al hombre y solo Dios puede restaurarlo. Vamos a estar en Génesis capítulo 19. Vamos a ver la historia de Lot en Sodoma
Vamos a ver la historia cuando los ángeles llegan para destruir aquellas ciudades, porque no solamente Sodoma fue destruida, también se destruyó Gomorra, Adma, Seboín, y al final, aunque Zoar también le correspondía ser destruida, Dios no la destruye por un motivo y eso lo vamos a ver al final. Entonces vamos a estar en el capítulo 19 desde el verso 1 en adelante y lo vamos a ir analizando poco a poco. No lo voy a leer todo primero, sino que lo vamos a ir, algunos versos los voy a saltar porque algunas partes no son parte del tema que traigo para el día de hoy, entonces algunas partes las voy a omitir, algunas voy a dar solamente el contexto. En el verso 1 del capítulo 19 vamos a iniciar leyendo y dice así: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída del atardecer de la tarde, y estaba sentado a la puerta de Sodoma. Primeramente, antes de avanzar aquí en la lectura, vamos a hacer un poquito de memoria porque yo sé que todos nosotros conocemos la historia. El pastor ha predicado de cómo llegó Lot ahí, cómo llegó Lot a Sodoma. Podemos recordar que antes de esta historia, Lot y Abraham habían tenido bueno, en realidad no eran ellos dos, sino los pastores de cada uno de ellos habían tenido una diferencia por el territorio, por la cantidad de ovejas que tenían, y habían tomado rumbos diferentes. Bueno, Lot decidió tomar para el lado que a él le parecía más bonito para él, que era una llanura hermosa, porque Abraham le dijo, escoja usted, si usted coge a la derecha, yo cojo a la izquierda. Bueno, Lot escoge para sí lo mejor en apariencia y decide tomar camino. También hemos aprendido cómo fue que él llegó hasta ahí, porque él no llegó de un día para otro. Él llegó y dice que fue poniendo tiendas, si recuerdan, fue poniendo tiendas y ir acercándose hasta llegar a Sodoma. O sea, no fue una decisión de llegar hasta allá de la noche a la mañana, sino que fue tomando decisiones y decisiones equivocadas hasta que llegó hasta este lugar, hasta Sodoma. Él dice que él estaba, en este primer verso dice que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos como primer lugar es: ¿qué estaba haciendo Lot en esa ciudad? Y principalmente a las puertas. Yo no sé si ustedes saben qué significa estar a las puertas de las ciudades en aquel entonces. Tenía un significado importante. No era solamente que a alguien se le ocurría ahí, como a veces se sientan algunas personas por ahí para charlar de ciertos temas de interés personales. No, era algo que tenía un simbolismo y una importancia el sentarse a las puertas de la ciudad. Voy a leer un momento Proverbios 31, que este proverbio habla de la mujer virtuosa, pero en el verso 23 hace una mención importante acerca de las puertas, porque dice así, está hablando de la mujer virtuosa, pero hace una mención del marido de la mujer virtuosa, porque el sentarse a las puertas de la ciudad no significa algo negativo, necesariamente, pero vamos a aprender primero qué significa sentarse a las puertas de la ciudad. Dice en el verso 23 de Proverbios 31, dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El sentarse con los ancianos está hablando de un intercambio de ideas. Cuando ellos se sentaban a las puertas de la ciudad, se sentaba con gente que tenía experiencia. ¿Para qué? Para tomar decisiones que involucraba a toda la ciudad. Ahí no se sentaba
personas simplemente a conversar de fútbol o de conversar por supuesto que en aquel entonces no existía el fútbol, solamente estoy tratando de traerlo a nuestro tiempo, o a sentarse a ver cómo estuvo la película, o qué interesante está aquel videojuego que jugamos. No, ellos se sentaban a tomar decisiones que involucraba el gobernar la ciudad. Ahí se sentaba para compartir sabiduría, porque se sentaban los que tenían madurez para poder tomar decisiones correctas, para administrar justicia, para hacer negocios sabios. Eso se hacía a las puertas de la ciudad. En contraste, en Génesis capítulo 19:4, quiero que leamos, vamos a irnos un poquito adelante, adelantarnos, pero no es que vamos a llegar ahí primero, sino que solamente quiero mención para, para que nosotros veamos la importancia de eso, de sentarse a las puertas de la ciudad. Pero ¿quiénes eran los que se sentaban en Sodoma y Gomorra? Porque tenemos que ver eso. No era malo sentarse a las puertas de la ciudad porque ahí había gente que tenía sabiduría. Pero ¿quiénes eran los que estaban en Sodoma entonces? Era gente con sabiduría. Bueno, veámoslo en el versículo 4, perdón, del capítulo 19. Dice, pero antes que se acostasen, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Quiero que pongan atención porque dice que desde el más joven hasta el más viejo se juntaron en la casa. Ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué fue que se juntaron? Recordemos lo que eso va a suceder más adelante. Bueno, eso suena un poquito raro, ¿verdad? Recordemos lo que va a suceder más adelante. Pero es que más adelante dice que los hombres se van a juntar en la casa de Lot para abusar de los hombres, que eran los ángeles, que se estaban hospedando en la casa de Lot. Y dice en el verso 4 que desde el más joven hasta el más viejo. No podemos aquí decir que estas personas, que hasta los más viejos tenían sabiduría. Todos, dice que todos, desde el más joven hasta el más viejo, participaron de esta acción. Entonces, ¿qué clase de sabiduría era que se podía reunir a las puertas de esta ciudad? ¿Era gente sabia? ¿Era gente que tomaba decisiones correctas? No, ¿verdad? Podemos deducir que si esos ancianos que se supone que tenían sabiduría no deberían estar participando en esas acciones que estas personas tomaron. Entonces, ¿por qué Lot llegó ahí? Llegó por un proceso de malas decisiones. No podemos decir que Lot participaba de las acciones de estos hombres. Por supuesto que no, porque Dios dice que Dios dice que Lot era un hombre justo. Otra pregunta que deberíamos hacernos es, para que nos analicemos a nosotros mismos, porque no es solamente para conocer a Lot, es para que nosotros aprendamos cómo debemos analizarnos a nosotros mismos en el proceso de nuestra vida, porque estamos en un proceso que nos va a llevar toda la vida. Y debemos constantemente analizar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Conocía Lot la conducta de estas personas? Nos preguntamos nosotros. ¿Será que Lot conocía la conducta de estas personas? ¿O era algo nuevo para él lo que iba a acontecer? Por supuesto que no. Lot conocía el contorno, todo lo que significaba esa ciudad. ¿Por qué no había salido Lot de aquella ciudad? ¿Por qué Lot no había tomado la decisión de salir de en medio de esa corrupción de la cual él estaba rodeado? Bueno, eso y muchas otras cosas vamos a ir aprendiendo.
Hay personas que hasta el día de hoy, y eso es uno de los temas más discutidos en la iglesia actual, es el pensar que el hombre tiene libre albedrío, que el hombre tiene capacidad para decidir entre lo bueno y lo malo, que puede decidir por tener una conducta alejada de Dios o que puede decidir buscar a Dios por su propia voluntad. Y eso es incorrecto. Las historias, lo que está escrito en la Biblia, no está ahí por estar. Esto nos habla, cada historia, cada palabra que está escrita nos habla de una realidad, no solamente de Dios, sino una realidad del hombre. El hombre no tiene capacidad de salirse del pecado por sí solo. Solo Dios lo puede sacar de ahí. El seguir pensando de que el hombre puede abandonar el pecado por sí solo es realmente no conocer a Dios. No conocerlo como es presentado en la Escritura. Porque muchas veces nosotros pensamos que porque vemos a alguien levantar la mano, entonces pensamos que es una decisión del hombre y podemos ver eso muchísimo en la iglesia actual. Pensar que la decisión está en el hombre, el querer decidir por Dios, pero no es así. Siguiendo ahí en el capítulo 19, siguiendo con la lectura, desde el verso 1, más bien terminando el verso 1, porque no lo habíamos terminado de leer, dice, y viéndolos, viendo a quién, a los ángeles venir, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. En el verso 3 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Ellos no querían entrar o se quisieron rehusar al principio, pero él les insistió para que pudieran entrar a la casa. Es decir, que Lot tenía su propia casa. Ya había hecho su morada dentro de aquella ciudad. No estaba de paso, ya él vivía ahí, ya él se había establecido ahí. Al parecer estaba cómodo, porque no se ve en ninguna parte del texto que él tuviera intención de abandonar Sodoma, a pesar de lo que él veía de aquella ciudad tan corrompida. Mis hermanos, analicémonos un poquito nosotros hoy en día. ¿Vivimos o no vivimos en un mundo corrompido? ¿Lo podemos ver con nuestros ojos? Sí, René, pero ¿qué voy a hacer yo? No me voy a quitar la vida para salir de este mundo. No, no se trata de eso. Pero ¿qué estamos haciendo para no ser partícipes de las cosas de este mundo? ¿Estamos luchando? El Señor nos llama a ser santos como Él es santo. Todos sabemos lo que significa ser santo, ¿verdad? Apartado. ¿Podemos nosotros vivir una vida apartada de este mundo? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si Dios dice que seamos santos, que seamos apartados, es porque se puede. Él no nos va a pedir algo que no se puede. ¿Nos estamos apartando de vivir como vive el mundo? ¿O vivimos muy cómodos? ¿O estamos dejando que nos envuelvan
las cosas de este mundo, al grado de que a veces ya no nos importan ni las cosas del Señor. Nos quita, cualquier cosa nos quita el poner en primer lugar las cosas del Señor. Yo espero que después de tantas veces que nosotros, todos los que nos hemos parado acá, hemos hablado de este tema, y yo le decía un día al pastor, es increíble la cantidad de veces que nosotros hemos como responsables de pararnos aquí también, ¿verdad? Y predicar la palabra tal y como está escrita. Las veces que hemos predicado acerca del amor, del obedecer el mandamiento tan importante como lo es congregarse. Pero pareciera que a veces no es suficiente. Y no es suficiente en el sentido, no que nosotros seamos los que tenemos que hacer que la gente llegue, que la gente se ame, porque solamente Dios puede hacer eso. Pero nosotros cada uno como responsables de nuestra propia relación con Dios, le hemos dado a Dios la importancia, el espacio que Él se merece, que es el primer lugar en todo, o preferimos seguir viviendo una vida cómoda, una vida en el cual nosotros hicimos casa en medio de todo este mundo de caos y que no quisiéramos abandonar, porque muchas veces, mis hermanos, los cristianos de hoy, se les habla de que el Señor viene por su iglesia y pareciera que no quisiera que viniera. Y es que está la figura, mis hermanos, lo que sucedió aquí es la figura de lo que está sucediendo hoy en la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. En el verso 10, vamos a irnos hasta el verso 10. Dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Aquí nos brincamos una parte, todos ustedes conocen la historia, que los hombres querían entrar a la casa para tomar a aquellos varones para abusar de ellos sexualmente. Eso era lo que ellos querían. El texto es muy claro que eso era lo que querían. Esa parte no la voy a leer toda para no alargar mucho. Pero después de esto, dice entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa. Es interesante porque de aquí en adelante, mis hermanos, nosotros lo vamos a ver algo muy importante, que es lo que vamos a aprender mayormente el día de hoy. Que es Dios el que toma las acciones, no es el hombre. El hombre no tiene capacidad. Nosotros vamos a aprender en esta historia todo lo que Dios hace con nosotros en el día a día, mis hermanos. A pesar de nuestras decisiones, a pesar de las malas decisiones que nosotros tomamos, venimos tomando, Dios es el que sigue actuando en nuestra vida una y otra vez. Dice que estos varones, que eran los ángeles, pero no veamos a los ángeles, veamos a Dios. Es Dios el que tenemos que ver aquí. Dice que tomaron, alargaron la mano y lo metieron al lodo en su casa con ellos y cerraron la puerta. Ellos lo hicieron. En el verso 12, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? O sea, más personas. Dice, yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Vean, mis hermanos, no veo ninguna otra cosa aquí más que la misericordia de Dios. Yo no sé si usted no logra ver la misericordia de Dios, pero
Más claro no puede estar la inmensa misericordia de Dios. No solamente toma a Lot, sino que le dice, ¿tienes a alguien más? Y ese es el llamado, mis hermanos, que Dios nos hace a nosotros día con día, pero no con nuestras propias fuerzas, mis hermanos. Nosotros no podemos arrastrar a nadie, es con la palabra de Dios. Dios es el que transforma, Dios es el que cambia. Dejemos nosotros de pensar de que nosotros somos los que tenemos que meter a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, tíos, padres. No, mis hermanos, no es responsabilidad nuestra. El Dios es el que puede hacerlo a través de su palabra. Y le hace la advertencia en el versículo 13, dice, porque vamos a destruir este lugar. En el verso 14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos y los que habían de tomar a sus hijas. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar. Lot habla. Lot le dice, les da la advertencia de lo que va a suceder. Porque dice, salid de este lugar, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Les parece algo nuevo esto? ¿O no les ha pasado? Que cuando se predica la palabra de Dios, muchas personas se lo toman a burla, no se toman en serio lo que Dios está hablando. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Jalarlos de la mano y traerlos a la fuerza? Tampoco, tampoco nos corresponde a nosotros. No está en nuestras manos salvar a nadie. La salvación es del Señor. Dios es el único que puede sacarnos de la muerte, del pecado, y es el único que puede sacar a cualquier persona, así como probablemente lo hizo con este hombre que hoy nos trajo el mensaje, pastor, de reflexión. ¿Quién podría pensar, quién podría dar crédito de que una persona con tal maldad en el corazón pueda Dios rescatarlo? ¿Daríamos nosotros algo por una persona así? Yo creo que no. Si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros fácilmente condenaríamos a una persona que haga eso. De hecho, yo creo que muchos de nosotros, cuando el pastor estaba narrando la historia y, bueno, yo creo que, bueno, los que estaban conectados aquí sí escucharon la historia del pastor, no sé si después de alguna manera se da el contexto, ¿verdad? Porque estoy hablando aquí, algunos tal vez no sabrán de lo que estoy hablando. Pero este hombre, después de asesinar a tal vez 5 personas, y cuando él les narraba la historia de cómo sucedió, en la mente de la mayoría de nosotros podríamos pensar, este hombre terminó muerto o lo agarraron y fue acribillado por la policía. Pero la historia de Dios determinó que terminara diferente, porque a él le plació, porque él decidió tomarlo de la mano y arrastrarlo. Por lo menos eso es lo que nosotros podemos percibir de acuerdo a la historia, porque nadie en su propia naturaleza puede hacer algo que de lo que hizo este hombre. Entregarse de esa manera solamente cuando Dios transforma el corazón de una persona. Esa no es nuestra naturaleza. En el verso 15, en la parte B, para no leer todo, les dice, los ángeles le dicen a Lot,
levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, póngale mucha atención a esto, deteniéndose él, o sea, a pesar de que los ángeles le dicen a Lot, toma a tu mujer y salgan para que no perezcan con el castigo de esta ciudad. Pero él se detiene. Él sabe la advertencia, él sabe lo que va a suceder, pero él como que hace caso omiso a lo que le están diciendo, no reacciona de la manera correcta. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque las siguientes palabras dice, los varones asieron de su mano, o sea, lo tuvieron que jalar. Mis hermanos, ¿cuántas veces, como decía, cuántas veces hemos escuchado las mismas palabras que Dios nos habla semana a semana, día a día? ¿Cuántas veces escuchamos lo mismo? Y parece que no queremos caminar como Dios dice que caminemos. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa? Que hasta que Dios no nos tome de la mano y nos arrastre, pareciera que a veces es la única forma, porque somos necios, porque no atendemos a la voz del Señor. Cuando en otras ocasiones el pastor ha hablado y ha hablado de la historia de Abraham cuando va a quitarle la vida a su hijo Isaac. Solo imagínense que, como él lo ha expuesto, cuando Abraham le va a pasar el cuchillo a Isaac por la garganta y el Señor le grita desde el cielo y le dice, Abraham, detén tu mano. ¿Y qué le haga aquí? ¡Ra! ¿Qué pasó, Señor? Ya después de que le ha pasado el cuchillo. Pareciera que nosotros somos como así, ¿verdad? No, queremos tomar una decisión y hacemos como oídos sordos. Señor, ¿qué pasó? Después de que ya hemos hecho lo que nosotros queremos. El Señor es el que a veces, por nuestra cabezonada, por nuestras malas decisiones, por hacer oídos sordos, terminamos en aflicciones que Dios no quería desde el principio. Porque Dios no nos quiere ver mal. O creemos que Dios nos quiere fregar la vida, como dicen algunos. No, Dios nos quiere ver bien. Pero aún a pesar, Dios, después de dar la advertencia, nosotros nos quedamos como estáticos, porque nos sentimos cómodos ahí donde estamos, porque nos sentimos bien. Y no estoy hablando de vivir en el pecado, porque yo no estoy diciendo aquí que Lot practicaba las cosas que hacía esa ciudad. Yo no estoy diciendo eso. Pero es que, mis hermanos, no es necesariamente que nosotros estamos practicando el pecado, que a veces la comodidad de en medio de un entorno en el cual Dios nos está pidiendo que salgamos no es suficiente para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que le sirvamos al 100%. Él no nos pide a medias. Cuando Él dice que lo amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Él no está pidiendo que dejemos un 10% para amar las cosas de este mundo. No, mis hermanos, no es así. Dios no funciona así. Dios nos ama y nos reclama celosamente. ¿Y por qué hace eso? Bueno, porque Él pagó por nosotros. Somos su pertenencia. Nosotros no somos de este mundo, le pertenecemos a Él. Y Él nos quiere sacar de este mundo, aún en medio de Él. Pero no podemos permanecer en la comodidad de servirle a las cosas de este mundo, de hacer casa en las cosas de este mundo.
Cuando yo veo eso, voy a leer nada más antes de decir este comentario. Voy a terminar de leer aquí. Cuando él con los varones dice, asieron de su mano para no dejar inconclusa esa lectura y dice, y de la mano y de la mano de su mujer, no solamente el tomó de la mano de Lot, sino también el de su mujer y de la mano de sus dos hijas. O sea, tomaron de la mano a Lot, a su mujer y a sus dos hijas y las arrastraron, según la misericordia de Jehová. No es decisión, no fue decisión de Lot, no fue decisión de su mujer, no fue decisión de sus hijas. Podemos ver cómo la historia se vuelve a repetir, cómo Dios es el que viene al rescate del hombre, cómo Dios es el que toma la decisión. No, Señor, yo fui el que levanté la mano. Yo fui el que decidí hacer la voluntad de Dios. Yo acepté a Jesús en mi corazón. No, mis hermanos, así no es. Es la misericordia de Jehová. Dice para con él, y póngale atención a esto, para con él. ¿A quién se está refiriendo? A Lot, ¿verdad? Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando yo leo esto, yo recuerdo unas palabras que me había explicado el pastor una vez y que lo podemos ver en la Biblia muchas veces. Y es el respaldo que Dios hace cuando una persona, Dios decide aplicar su misericordia. Una de ellas es con Noé. La escritura dice que Dios vio a Noé un hombre justo y le pidió que construyera un arca. El texto no dice que Dios vio a la mujer de Noé justa, ni a sus hijas, perdón, ni a sus hijos, ni a sus nueras. En ningún momento dice que vio a Noé hombre justo. Pero no solo Noé se salvó, no solo no entró en el arca, entró Noé, entró su esposa, sus tres hijos y las tres mujeres de sus tres hijos. Esa es la misericordia que nosotros podemos ver una y otra vez, porque Dios respalda al que Él ha llamado, al que Él le ha placido llamar a misericordia, el que a Él le ha placido llamar a salvación. Porque la persona se lo merece. No, porque Dios es bueno. Podemos ver a José. Dios, la gracia está con José, pero dice la escritura que aún la casa de Potifar fue bendecida a causa de José. No porque Potifar fuera un hombre de Dios, y porque Dios se complació en bendecir a José y todo lo que él hacía. Entonces, mis hermanos, eso nos hace una gran responsabilidad a nosotros. ¿Una responsabilidad de qué? De escuchar la voz de Dios y obedecer, porque Dios es misericordioso con nuestra familia, con los que nos rodean. ¿Porque lo merecemos nosotros? No, porque Él es bueno, porque Él decide hacerlo. ¿Se merecía la esposa de Lot o sus hijas o el mismo Lot todo lo que Dios estaba haciendo por ellos? No. Si Él no los hubiese sacado de ahí, hubiesen perecido con todos. Pero Dios decidió sacarlos. A pesar de que no estaban escuchando a la voz de Dios. Porque ¿cuántas veces le dijo, tienen que salir corriendo? Y una y otra vez Lot se detenía hasta que no fueron tomados de la mano.
En el verso 17 dice así, cuando los hubieron llevado afuera, o sea, los ángeles lo tomaron y lo llevaron afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás tras ti, ni pares en toda la llanura, o sea, dele para adelante, no puede volver atrás. Esto me recuerda a un pasaje que está en Eclesiastés capítulo 7 verso 10 que nos dice, no añores, esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Cuando le dice a Lot, no vuelva a ver atrás, esto nos tiene que traer una enseñanza en el día de hoy. Porque es que el Señor nos pide que no volvamos atrás, o que no añoremos los tiempos pasados. Bueno, ¿qué tan buenas decisiones hemos tomado nosotros en el pasado como para no poder en el día de hoy tomar mejores decisiones? ¿Acaso no podemos nosotros más bien aprender de las malas decisiones que tomamos y mejorar nuestra vida de aquí para adelante? Porque el Señor nos llama a nosotros a crecer, no a estancarnos, no a seguir una vida en la cual lleguemos a un conformismo que decimos, ah, bueno, lo que ayer hice estuvo bien, voy a seguir haciendo lo mismo. Fue suficiente lo que yo hice ayer, o fue suficiente lo que hice un tiempo. Con esto Dios se complace. Siempre va a haber que mejorar. Entonces no miremos para atrás y pensar que lo que yo hice atrás estuvo bien, mucho menos, cuando el contexto de aquí lo que está hablando es de pecado. O es que nosotros a veces podemos pensar que cuando no conocíamos del Señor estábamos mejor. Bueno, Salomón dice que no es de sabios pensar de esa manera, porque el Señor está dándonos la misericordia de hoy, aprender a hacer de verdad cosas como a Él le agradan y no como las hemos venido haciendo de tiempo atrás. Y les sigue diciendo a los ángeles, escapa al monte, no sea que perezcas. Vea lo que le siguen diciendo. Le dice, escapa al monte, no sea que perezcas. Le siguen dando órdenes concisas. O sea, no le está diciendo, vea, si usted quiere, vaya para allá y tal vez ahí se puede refugiar. No, vaya para el monte. Pero Lot les dice, ahí va la cabezonada. No, yo ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. O sea, él reconoce que sí están haciendo misericordia para sacarlos de ahí, pero escúchenme lo que yo quiero decirles. ¿Qué habéis hecho conmigo dándome la vida? Mas yo no podré escapar al monte. O sea, no solamente quiere hacer lo que él quiere, sino que les está contradiciendo. No podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Ese es nuestro pensamiento humano. Eso es lo que nosotros nos sale, ¿verdad? El decirle, Señor, es que eso que usted me está pidiendo, mejor no, mejor así como yo quiero. Yo creo que usted no es lo suficientemente sabio. Dice en el 20, he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Le hace la pregunta. Y salvaré mi vida. O sea, si hago como yo le estoy diciendo, sí voy a salvar mi vida. Pero si hago como usted me está pidiendo, puede ser que perezca. ¿Seremos nosotros tan necios de pensar de esta manera? De pensar de que las decisiones que nosotros tomamos van a ser mejores que las que Dios nos está diciendo. Ya me perdí aquí.
de salvar mi vida. Dice en el 21. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Aquí podemos ver, mis hermanos, de verdad que Dios nos tiene paciencia. Eso no es. Cuando nosotros metemos la cabeza, seguramente el Señor, no sé, es difícil pensar. ¿En qué puede pensar el Señor? Pero seguro el Señor dice, "Ah, pobrecito". Les hablo de una forma, les hablo de otra y no quieren entender. Les digo que tienen que reunirse a santificar mi día, pero ponen cualquier excusa. Es que está muy frío el día. Señor, ¿no será que estoy mejor aquí? Estoy más calientito. Es que si voy allá luego me resfrío. Y el Señor tiene paciencia y no nos destruye. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que no haya llegado allá. ¿Sabe de cuál ciudad está hablando? De una ciudad que debía ser destruida también. ¿Por qué no la destruyó? Porque Lot iba para allá y tuvo misericordia por amor a Lot. Podemos ver nuevamente la misericordia de Dios. Por eso fue hallado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién fue el que hizo el juicio? Fue Dios. No fue el diablo, fue Dios. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En el verso 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Bueno, el hombre, gracias, el hombre sigue en su necedad. ¿Será que la mujer de Lot no había escuchado la advertencia de los ángeles? Por supuesto que así la había escuchado. Es interesante, pero cómo la historia de la caída del hombre se ha repetido tantas veces y nosotros podemos verla tantas veces. Y hay un dicho que dice que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo diría que el hombre, aunque conozca la historia, está condenado a repetirla. Y mis hermanos, esto no es algo para que nosotros digamos, y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir repitiendo la historia y voy a seguir cayendo en lo mismo. No, mis hermanos. Hoy podemos tener voluntad. Dios nos regresó la voluntad de adorarlo a Él como Él quiere ser adorado. No somos robots tenemos la programación de que tenemos que seguir repitiendo la mala historia. ¿Podemos ser nosotros cambio? Sí, si escuchamos a Dios, si obedecemos a Dios al pie de la letra. Pero es que yo no sé, es que Dios no me habla. ¿Cómo no me habla? Si la Biblia está muy clara. Es que yo no la entiendo. ¿Qué no entender cuando Dios dice que debemos perdonarnos como Él nos perdonó, que debemos amarnos como Él nos amó, que pasemos por alto la ofensa? Eso no es fácil de entender, ¿verdad que sí? Que nos reunamos en su día, excepto por las excepciones que ya se han hablado,
Pero nosotros venimos y argumentamos nuestro propio pensamiento y empezamos a decir lo que a nosotros nos parece, porque pensamos que es mejor de lo que Dios nos está llamando a hacer. En el verso 30 dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijos. ¿Qué terminó haciéndolo? Lo que Dios le había dicho al principio. Porque cuando fue a Zoar, donde él le suplicó porque pensó que ahí iba a estar mejor, se dio cuenta de que ahí sí podía perecer. Tuvo miedo, dice, de quedarse en Zoar. Porque a nosotros no importa las vueltas que demos, así como Israel dio vueltas en el desierto, y vueltas y vueltas, Dios nos va a llevar a donde Él dijo que teníamos que llegar, porque Él es el que manda. Porque a pesar de nuestras malas decisiones, nuestra juponada, hablando científico, Dios hace lo que a Él le place. ¿Qué nos debiera dar el tener esto en nuestra mente? ¿Qué nos debería producir? A mí me produce gozo, mis hermanos. Muchas personas podrían pensar, pero eso es un Dios, ¿cómo se dice cuando un gobierno hace lo que le da la gana? Sí, es comunista, pero no es esa la palabra, es que es totalitario, podríamos decirlo, sí. Sí. Y hay personas que dicen, oye, pero yo no quiero un Dios así, que él, solo lo que Él diga es lo que se hace, mis hermanos, pero es que lo que Él hace siempre es bueno. Eso es lo que debe producirnos es gozo de saber que la carrera la vamos a llevar hasta el fin porque Él decidió que llegara hasta el fin. Porque si por nosotros fuéramos, hubiéramos quedado en la ciudad y ahí hubiésemos sido destruidos. Porque nosotros no teníamos capacidad para salir por nuestras propias fuerzas. Entonces, la pregunta es, ¿usted sabe por qué Lot no fue destruido con todos los demás? Por su misericordia. Porque el hombre sigue cayendo, no solamente cayó allá en el Edén, Dios lo levanta al hombre una y otra vez, el hombre sigue cayendo y Dios lo sigue levantando. Dios nos sigue levantando, porque las caídas siempre van a haber. Quiero que leamos una parte nada más, porque no voy a leer todo el Salmo 136. Leer unos versos y con esto vamos terminando. Porque aquí no quiero resaltar nada de Lot, nada de su familia, porque Lot aquí no tuvo nada que pintar. Él desde el principio tomó malas decisiones. Él estaba cómodo. Si Dios no hubiese destruido esa ciudad, ahí estuviera Lot, yo creo, aunque sea sus huesos, pero ahí estuviera. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad de salir de ahí. Usted y yo, si Dios no nos hubiese sacado, estuviéramos en el mundo viviendo la misma vida que estábamos viviendo. Aquí no vine yo para mostrar nada de Lot ni nada de nosotros, es para ver la misericordia de Dios, lo bueno que es Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios
de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para señorearse en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y hoy se ha manifestado una vez más su misericordia. Y a pesar de que, como allá en la película, una y otra vez era como un bucle, nosotros vivimos una vida en la cual todos los días su misericordia amanece con nosotros. ¿Para qué? Para cambiar las cosas que a Él no le agradan. Y esa es su misericordia. Solo que Él nos pide que tengamos oídos atentos, que no olvidemos todo lo que hemos aprendido y lo echemos a la basura, porque Dios es celoso, Dios es misericordioso, pero Dios nos ama y no nos va a dejar que nos perdamos. Amén. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias te doy en esta noche, Señor, de lluvia. Gracias por manifestarte, Señor, en tanta misericordia, Señor, porque a veces nosotros no entendemos, Señor, la magnitud de lo que significa tu misericordia. Tenemos todo lo necesario, Señor, para que podamos vivir una vida apartada de este mundo, Señor, para ti. Pero a veces nos parece, Señor, que tú no tienes la sabiduría suficiente, Señor, y a veces queremos vivirla a nuestra manera. Hoy te rogamos, Señor, que todo lo que hemos aprendido, Señor, que a lo largo de nuestra vida, Señor, de ti, le demos el valor, Señor, y lo vivamos realmente como tú quieres, Señor, no como a nosotros nos parece. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por lo que hemos aprendido, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.